Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de geometría en el cual nos piden calcular el segmento AC. Nos dan este gráfico como dato y nos dicen que el segmento DE es paralelo al segmento AC. Vamos a colocar entonces que el segmento DE es paralelo al segmento AC. Correcto. También tenemos como dato la medida del segmento DE, que es igual a 3 unidades. También tenemos como dato la medida del segmento BE, que es 3 unidades. Y por último también tenemos como dato la medida del segmento BS, que es 5 unidades. Además nos indican que Q, R, S y T son puntos de tangencia. Entonces vamos a completar las medidas de los segmentos que tenemos como dato. Muy bien, vamos a utilizar la reglita. Convenientemente voy a colocar primero la medida del segmento BE. Convenientemente vamos a colocar primero la medida del segmento BE. Aquí tenemos el segmento BE. Esta medida como dato mide 3 unidades. Correcto. Aquí está entonces la medida del segmento BE. Ahora vamos a colocar la medida del segmento BS, que también es dato. Esta medida del segmento BS como dato mide 5 unidades. Correcto. Aquí estamos colocando la medida del segmento BS, que es 5 unidades. Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en la circunferencia y en el punto B, que es exterior a esa circunferencia, ya que desde un punto exterior, si lo unimos con S, que es un punto de tangencia, y lo unimos con Q, que también es un punto de tangencia, formamos segmentos de igual medida. Si de repente no logras visualizar esas medidas iguales, vamos a sombrearlo de otro color para que te des cuenta qué segmentos son iguales. Desde un punto exterior, en este caso B, lo unimos con el punto de tangencia S y luego lo unimos con el punto de tangencia Q. Estas dos medidas son iguales. Si te das cuenta, de B a S se conoce 5 y de B a Q se conoce una parte que es 3. Para que sea 5, necesariamente EQ tendría que ser 2 unidades. ¿Correcto? Entonces vamos a completar que EQ mide 2 unidades. Nuevamente utilizamos la reglita y también vamos a utilizar otro color. Utilizamos la reglita, aquí está. Ahora conocemos que el segmento EQ mide 2 unidades. Correcto, ahí está, 2 unidades. Nuevamente, si te das cuenta, el punto E, que es exterior a la circunferencia, se une con el punto T, que es punto de tangencia, y se une con el punto Q, que es punto de tangencia. Esos dos segmentos necesariamente también son iguales. Si el segmento EQ mide 2 unidades, el segmento ET también tendría que ser 2 unidades. Si no lo observas, nuevamente vamos a resaltar esos dos segmentos que son iguales. Vamos a utilizar el color amarillo para resaltar los segmentos que son iguales. De un punto exterior a la circunferencia se une con el punto de tangencia T y luego se une con el punto de tangencia Q. Determinamos dos segmentos de igual medida. EQ mide 2, entonces el segmento ET también debe de medir 2 unidades. Vamos a utilizar la reglita
correcto, para colocar que el segmento ET o TE mide 2 unidades. Ahí está. Estamos colocando que el segmento ET también mide 2 unidades. Si te das cuenta, ya utilizamos el dato del segmento BE que mide 3 unidades, el dato del segmento BS que mide 5 unidades, pero dejamos el dato del segmento DE que también mide 3 unidades. Ahora vamos a utilizar este dato del segmento DE que es 3 unidades. DE, si mide 3 unidades y ya tenemos una parte que mide 2 unidades, entonces el pequeño segmento DT necesariamente tiene que medir 1 unidad, ¿correcto? Entonces vamos a completar de otro color que el segmento DT o el pequeño segmento DT ya se conoce su medida. Esa medida es 1 unidad. Utilizamos la reglita para colocar que el segmento DT mide 1 unidad. Ahí está. Nuevamente encontramos un punto exterior a la circunferencia y de ese punto exterior se une con S, que es un punto de tangencia, y se une con T, que también es un punto de tangencia. Entonces la medida de estos dos segmentos necesariamente también son iguales. Si no se observa, vamos a resaltar esos dos segmentos que son iguales. Vamos a utilizar el color amarillo. Desde un punto exterior a la circunferencia se une con un punto de tangencia, en este caso S, y se une con el punto de tangencia T. Se determina dos segmentos iguales. Si DT es 1, DS también es 1, ¿correcto? Entonces vamos a colocar que el segmento DS también es 1. Utilizamos la reglita nuevamente. La medida del segmento DS también es 1. Vamos a utilizar el color rojo. Ahí está. Y vamos a colocar que la medida del segmento DS también es 1. Muy bien. Adicionalmente tenemos que tener presente que el segmento BD o DB es 4 unidades, ya que SB es 5 unidades y SD es 1. La diferencia sería 4 unidades, ¿correcto? Hay que tenerlo presente. Muy bien, sigamos analizando. En este triángulo observamos dos lados con igual medida. El lado DE y el lado BE miden 3 unidades, entonces estamos en presencia de un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles y tiene dos lados iguales, también vamos a encontrar dos ángulos iguales. Vamos a colorear los ángulos que son iguales, ¿correcto? A ver, vamos a colorear esos ángulos que son iguales de un color verde. Este lado y este lado son iguales, por lo tanto los ángulos que son opuestos a esos lados son iguales. ¿Qué ángulo es opuesto a este lado? Bueno, el que aparece por aquí lo vamos a pintar de color verde. ¿Qué ángulo es opuesto a este lado? Bueno, este ángulo que aparece por aquí lo vamos a pintar de verde. Ahí está. Y si nos damos cuenta, también podemos aprovechar el dato inicial donde nos indicaban que el segmento DE era paralelo al segmento AC. Por paralelas, este ángulo que hemos pintado de verde sería igual a este otro ángulo que lo vamos a pintar de verde, ¿correcto? Ya luego le podemos colocar una medida.
¿sí? De repente le vamos a colocar alfa o beta o teta, ¿sí? Pero por el momento lo estamos pintando de color verde. Sabemos que estas medidas son iguales. Y si observas un poquito más el triángulo más grande, ¿sí? El triángulo ABC también es un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Sí? Ese dato del triángulo isósceles ABC lo vamos a utilizar al final, ¿correcto? Para calcular lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo calcular el lado o el segmento AC. Nosotros por el momento al lado AC o al segmento AC le vamos a colocar X. Vamos a utilizar otro colorcito y utilizando la reglita vamos a colocar que el segmento a calcular, que es AC, lo vamos a colocar como X. El segmento AC que nosotros queremos encontrar lo estamos llamando X. Muy bien, recuerda que el triángulo ABC es isósceles, ¿sí? Es un dato muy importante y lo vamos a utilizar al final para calcular lo que me están pidiendo, que es el segmento AC. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, en este pequeño triángulo DBE, en este pequeño triángulo, lo que vamos a hacer es trazar una altura desde el vértice E, ¿correcto? Como es un triángulo isósceles, si nosotros trazamos una altura, esa altura también va a ser mediana, ¿correcto? A ver, vamos a trazar la altura en el triángulo DBE, ¿correcto? Vamos a utilizar la reglita y vamos a trazar una altura en el triángulo DBE. Esa altura también va a ser mediana. Ahí está, hemos trazado la altura. ¿Y por qué esta altura también va a ser mediana? Porque estamos trazando la altura en un triángulo isósceles, ¿correcto? Él, como es mediana, y ya recordando que el segmento DB era 4 unidades, cada parte va a medir 2 unidades, ¿correcto? Ahí está, cada parte 2 unidades. Muy bien, ahora vamos a hacer la siguiente observación sobre qué es lo que pasa cuando inscribimos una circunferencia en un triángulo isósceles. Vamos a dibujar un triángulo isósceles. A ver, utilicemos el color azul. Vamos a dibujar un triángulo isósceles por aquí, pequeño nada más, correcto. Aquí tenemos la base. A ver, aproximadamente este triángulo isósceles lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a decir que estos son los dos lados de igual medida en este triángulo isósceles. A ver, él y él. Ahí está, los dos lados iguales de nuestro triángulo isósceles. ¿Y qué va a pasar si nosotros inscribimos una circunferencia en este triángulo isósceles? Utilizamos la herramienta circunferencia. Vamos a graduar una circunferencia del tamaño que se pueda inscribir. Ahí está, ya graduamos la circunferencia. Vamos a utilizar otro color para que se aprecie esa circunferencia. Vamos a trazar la circunferencia, ahí está. En esta observación, vuelvo a repetir, hemos dibujado un triángulo isósceles y en ese triángulo isósceles estamos inscribiendo una circunferencia y vamos a trazar desde este vértice una altura y nos vamos a preguntar qué es lo que va a pasar con esa altura. Utilizar la reglita.
desde este vértice vamos a trazar una altura de otro color para que se pueda apreciar. Si trazamos una altura, ¿qué es lo que va a suceder con esta altura? Esta altura necesariamente va a pasar por el centro de la circunferencia y necesariamente va a coincidir con el punto de tangencia sobre la base, ¿correcto? A su vez también será mediana. En pocas palabras se podría decir que trabaja como un eje de simetría. Esta altura que estoy trazando, vuelvo a repetir, pasará por el centro de esta circunferencia inscrita y a su vez esta altura llega a coincidir con el punto de tangencia y es mediana, ¿correcto? Cae en el punto medio de la base, ¿sí? Muy bien. Pero nosotros en nuestro problema no lo tenemos orientado directamente como esta observación que nosotros hemos hecho. Lo tenemos rotado, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos rotado? Bueno, a ver, lo voy a rotar a este gráfico que hemos hecho como observación para que te des cuenta cómo lo tenemos nosotros en el gráfico del problema. A ver, vamos a seleccionar. Ahí está. Y lo vamos a rotar. Nosotros lo tenemos así, te das cuenta, mira. Ahí está. Analizando, mira, hemos rotado nuestra observación. Aquí tenemos los dos lados iguales, si te das cuenta. En el problema, el triángulo ABC es isósceles y los lados iguales también están en esta parte, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer nosotros en el problema, ¿sí? Vamos a trazar una altura desde este vértice, en este caso el vértice C, y como se trata de un triángulo isósceles, esta altura va a tener que coincidir con el centro de la circunferencia inscrita y también va a tener que llegar al punto de tangencia, en este caso el punto S. Además, esta altura vendría a ser mediana, quiere decir que determina en la base dos medidas iguales, ¿correcto? Procedemos a trazar la altura entonces, utilizando la reglita. Vamos a colocar en el vértice C y del vértice C vamos a trazar una altura. Utilizar otro color. A ver, este color. Trazamos la altura, ahí está. Y esta altura va a tener que pasar por el centro de la circunferencia y coincidir con este punto S, que es punto de tangencia, ¿correcto? Ahí está. Y a su vez esta altura es mediana, ya que estamos trazando la altura en un triángulo isósceles. Por último, vamos a colocar un valor en los ángulos iguales que hemos dejado pintado de verde. Vamos a colocar, a ver, un ángulo alfa, ¿correcto? El ángulo verde le estamos llamando alfa. Ahí está, son iguales. Este ángulo también alfa, ¿correcto? Y vamos a utilizar aquí nociones de trigonometría. Vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno, ¿sí? Vamos a calcular el coseno en este pequeño triángulo y vamos a calcular el coseno en este otro triángulo que es de mayor tamaño, ¿correcto? Vamos a sombrear al pequeño triángulo donde nosotros vamos a calcular el coseno. A ver, vamos a colorear, a ver, de color amarillo. Vamos a calcular el coseno de alfa en este pequeño triángulo. En ese pequeño triángulo, si calculamos el coseno de alfa,
el coseno de alfa sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 2 y la hipotenusa es 3. Encontramos que el coseno de alfa en este pequeño triángulo es igual a 2/3, ¿correcto? Muy bien, ahora si recordamos el triángulo ABC, el triángulo de mayor tamaño ABC, era un triángulo isósceles y nosotros queremos encontrar la medida del lado AC o el segmento AC que hemos colocado X, y como es un triángulo isósceles, esta medida tiene que ser igual a la medida del segmento o lado BC. Y si en caso encontramos la medida del lado segmento BC, prácticamente ya encontramos lo que nos están pidiendo, ya que estas dos medidas son iguales. Colocamos entonces X. Muy bien, volviendo a lo anterior, nosotros ya calculamos el coseno de alfa en este pequeño triángulo y ahora vamos a calcular el coseno de alfa en este triángulo que es de mayor tamaño, ¿correcto? ¿Cuál, profesor? No logro observar en qué otro triángulo usted va a calcular el coseno de alfa. Vamos a pintarlo, a ver, de color celeste. El otro triángulo que nosotros vamos a calcular el coseno de alfa. ¿Cuál es el otro triángulo donde nosotros vamos a calcular el coseno de alfa? Es este. Lo vamos a colorear de la siguiente manera. Este triángulo es donde nosotros vamos a calcular el coseno de alfa, ¿correcto? Si te das cuenta, en este triángulo nosotros vamos a relacionar la medida X, que es justamente la medida que nosotros queremos encontrar. Muy bien, ya lo hemos coloreado y procedemos a calcular en el triángulo que hemos coloreado de celeste el coseno de alfa. En el triángulo de celeste, el coseno de alfa se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente vendría a ser 5 entre la hipotenusa, que es BC, que es justamente la medida que yo quiero encontrar, X, ¿correcto? ¿Qué tendría que hacer con ambos valores? Tendría que igualarlos, ya que ambos valores me dan el coseno de alfa, ¿correcto? Entonces igualamos estas dos cantidades, por lo tanto, vamos a colocar por aquí, por lo tanto, 2/3 es igual a 5 sobre X. Bueno, el X que divide pasará a multiplicar. Se multiplica el 2, X por 2 es 2X. El 3 que divide pasará a multiplicar al 5. 3 por 5 es 15. Y por último, si yo quiero X, este 2 que multiplica pasará a dividir. X sería igual a 15 medios, que es 7,5. Por lo tanto, la respuesta en este caso es la clave B. Marcamos nuestra clave B. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su atención.